Sean bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo construir gráficas de variación proporcional, pero ahora inversa. Entonces, nosotros teníamos una tabla que era de datos que eran proporcionalmente directos, o sea que había proporcionalidad directa. Entonces nosotros vimos cómo se relacionaban en una gráfica y vimos la figura que obteníamos. A partir de ahí sabíamos que era una proporción directa. Algo similar va a ocurrir aquí. Entonces tenemos este conjunto de datos. Observamos que mientras que aquí está aumentando la cantidad, del otro lado está disminuyendo. Entonces cuando de un lado aumentan y al mismo tiempo del otro lado disminuyen, se trata de una proporción inversa. Entonces vamos a ver qué ocurre con la gráfica que nosotros obtenemos. El procedimiento para graficar es exactamente el mismo. Bueno, de hecho en un reciente curso que tomé me acaban de decir que no existe la palabra graficar, pero generalmente la usamos mucho. Bueno, hay que tratar de quitarnos esa palabra. La van a encontrar en libros, la van a encontrar en las calculadoras, en la computadora, pero esa palabra casi no existe. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, a partir de estos datos, vamos a obtener la gráfica. Y entonces vamos a ver cuál es la forma que tiene. Este tipo de proporción, vamos a ver si tiene una forma característica, una forma en específico, así como en la directa que era la recta, o vamos a ver qué ocurre. El procedimiento es muy similar. De hecho, creo que este video va a ser cortito. A lo mucho les pongo dos ejemplos. Y aquí en este mismo video vamos a incluir cómo obtener la gráfica a partir de la tabla y al revés, cómo obtener la tabla a partir de la gráfica. Entonces, por lo mismo, el procedimiento es exactamente lo mismo que habíamos visto en otros videotutoriales. De hecho, más adelante vamos a trabajar mucho con gráficas. El procedimiento que veamos aquí va a ser exactamente el mismo que en otras gráficas. Por eso fue que decidí incluir esto de estadística antes de llegar a otras ramas de las matemáticas. Entonces, aquí tenemos esta tabla que nos habla del número de personas y el tiempo que tardan en limpiar una escuela pequeña. Entonces, una persona solita, si se pone a barrer toda la escuela, a limpiar, a recoger basura, todo eso, tarda 300 minutos. Observen, cuando ya llegan dos personas, el tiempo que tardan es menor, porque si hay más personas realizando esa tarea, tardan 150 minutos. 3 personas tardan 100 minutos. 4 personas tardan 75 minutos. Y 5 personas tardan únicamente 60 minutos. Entonces observen cómo de 300 minutos que tardaba una sola persona, ahora en un trabajo en equipo de 5 personas tardan 60 minutos. Entonces aquí ocurre lo que les comentaba. Aquí estamos aumentando el número de personas, pero del otro lado está disminuyendo el número de los minutos. Aquí empezamos de un número más pequeño a uno más grande, y en esta parte es al revés. De un número más grande vamos a un número más pequeño. Entonces, cuando ocurre esto, de que de un lado aumentan las cantidades y del otro disminuyen, tenemos una proporción inversa. Entonces vamos a graficar este conjunto vamos a hacer la gráfica de este conjunto de datos para ver cuál es la forma que va a tener nuestra gráfica. Entonces, para eso tenemos dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Recordemos que el ángulo que hay entre ellos es de 90 grados. Las dos líneas son perpendiculares porque precisamente nos forman ese ángulo de 90 grados. Entonces, el primer paso, esto les digo, nada más es así rápido porque ya lo habíamos visto anteriormente, entonces para que no se aburran. El primer paso es el eje horizontal, lo dividimos en partes iguales. Por ejemplo, en este caso, cada 10 centímetros yo puse una marca para que todas quedaran a la misma distancia. De aquí la parte donde se cruzan los ejes corresponde al 0. De este punto a este tenemos 10 centímetros. Luego de esta marca a esta otros 10. Luego de esta marca a otros 10. Luego de esta marca a esta otros 10 y así sucesivamente. Entonces, el eje horizontal lo dividimos en partes iguales. Lo mismo hacemos con el eje vertical. Lo vamos a dividir en partes iguales. Puede ser que de las dos, en este caso yo
cada parte la dividí en 5 centímetros. Entonces cada 5 centímetros fui poniendo una marca. Puede que los dos ejes estén hechos de la misma forma, o puede que aquí como que le hagan como yo le hice, que aquí dividí en 10 centímetros y aquí cada 5 centímetros. Eso ya se ve más adelante, sobre todo para manejo fácil de las gráficas, porque luego si lo dividimos igual en todos los casos, luego va a haber gráficas que van a quedar muy grandes y no vamos a poder ver de una mejor forma la gráfica que se genera. Entonces, para esto yo les recomiendo que utilicen ya sea hojas milimétricas o las hojas del cuaderno, un cuaderno cuadriculado. Las hojas milimétricas ya vimos cómo utilizarlas. Si tienen dudas, pues vean el video tutorial correspondiente. Si no lo encuentran, pues ya me avisan y ya les paso el enlace. Es que luego son tantos videos que se me olvida dejarlos en la descripción. O si no, les digo, utilicen un cuadro, de preferencia, un cuaderno, de preferencia cuadriculado, de cuadro chico, y entonces con la ayuda de los cuadros van poniendo las divisiones. Por ejemplo, en este caso, cada dos cuadritos ponen una división, y en este caso cada cuadrito pondrían una división, y así ya obtienen su gráfica. Entonces, ya que tenemos los ejes, ahora vamos a enumerarlos. Recordemos que el eje horizontal corresponde a la columna 1, es decir, a este conjunto de datos que está de forma vertical. Entonces estas marcas las vamos a ir enumerando de tal forma que todos estos datos los podamos ubicar. Entonces vamos a empezar con el 1. Y a partir de ahí cada marca lo vamos a ir incrementando en la misma cantidad. Por ejemplo, si yo empecé en el 1, entonces la siguiente marca le incremento 1, que sería 2. La siguiente marca le vuelvo a incrementar el 1, que sería 3. Le vuelvo a incrementar el 1, que sería 4. Le vuelvo a incrementar el 1, que sería 5. Y así hasta que terminemos nuestra gráfica. Si por ejemplo aquí le pongo 2, entonces cada línea la voy a ir incrementando de 2 en 2. Entonces le voy a incremento 2, sería 4. Le incremento 2, sería 6. 4 más 2 nos da 6. A eso me refiero con incrementar, a que cada marca le vamos a ir sumando ese valor. Al 6 le incremento 2, es decir, al 6 le sumo 2, 6 más 2, 8. Luego al 8 le vuelvo a incrementar 2, 10. 8 más 2, 10. Y sería aquí 2. Ahora, puede ser el incremento que ustedes quieran, por ejemplo, puede ser de 5 en 5. Empiezan aquí con el 5 y cada línea le van a ir incrementando, o bueno, sumando 5 unidades. Aquí 5, le vamos a ir incrementando 5, 10. Le volvemos a incrementar 5, 10 más 5, 15, y así sucesivamente. Lo que no se vale es que, por ejemplo, elijan un incremento y luego lo cambien. Como por ejemplo aquí, que elegimos de 5 en 5. Entonces, de 0 a 5. Le volvemos a sumar 5, 10. Le volvemos a sumar 15. Digo 5. Llegamos a 15 y de repente yo diga, pues ahora se me ocurre cambiar el incremento. Ahora que sale 3 en 3. 15 más 3, 18 más 3, 21. Ahí sí ya estarían mal los datos. Entonces el incremento que ustedes elijan, es decir, cada cuánto va a ir aumentando una de estas líneas, cada cuánto le van a ir sumando, debe ser igual para todos los casos, el mismo. No se va de eso de que eligen un incremento y a la mitad ya eligen otro. No, si eligen uno va a ser igual para todas las marcas. Eso tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Esto les digo es un pequeño repaso para aquellos que hayan visto cómo hacer las gráficas de los videos anteriores. Y bueno, siempre a los ejes hay que ponerle qué tipo de datos se trata. En este caso son personas, porque si no, no vamos a saber qué significan los números. Personas, ahí está. Lo mismo vamos a hacer con este eje. Bueno, les digo, los incrementos pueden seleccionar el que ustedes quieran, siempre y cuando vean que los números que tenemos aquí se puedan ubicar en la gráfica. En este caso todos los de la columna 1 sí se pueden ubicar sobre el eje. Ahora vamos con el segundo eje. Corresponde a la columna 2. Entonces igual elegimos un incremento de tal forma que se pueda ubicar todos estos números.
Aquí si vamos de uno en uno, pues nos va a quedar muy grande la gráfica. Entonces hay que elegir un incremento más grande. Por ejemplo, podríamos ir de 50 en 50. 50, ahí está. Y la siguiente marca le aumento otro 50. 50 más 50 nos da 100. Luego, 100, le vuelvo a aumentar 50. 100 más 50, 150. Le vuelvo a aumentar 50, sería 200. 150 más 50 nos da 200. Le vuelvo a aumentar otro 50. 200 más 50 nos da 250. 300, 350. Y así hasta que lleguemos a donde nosotros queremos. Entonces vemos si todos los números los podemos ubicar. La respuesta es sí, porque aquí el número más grande es 300 y llegamos hasta 400, entonces sí podemos ubicarlos. Y ahora pues ya nada más escribimos de qué se trata ese eje. Recordemos que este eje, el vertical, corresponde a la columna 2. Entonces aquí serían minutos. Ahí está. Entonces ya tenemos preparados los ejes de nuestra gráfica. Ya lo único que falta pues es ubicar cada uno de estos datos. Empezamos con la fila 1. Entonces con azul vamos a poner un punto en donde se unan esos dos datos. Empezamos, les digo, con la fila 1. Empezamos con el 1. Este corresponde, siempre la columna 1 va a corresponder al eje horizontal, siempre. Entonces ubicamos el 1, observamos que ahí está su marca, ponemos nuestra escuadra alineada con el eje que estamos trabajando, ahí está, y prolongamos esa marca, ahí está. Ahora, ¿cuál es el número que tiene asociado? Es el 300. Esta columna, la columna 2, va a estar asociada al eje vertical. Aquí está. Ubicamos el número. Aquí en este caso está fácil. Entonces, como estamos trabajando ahora con este eje, ahí vamos a alinear nuestra escuadra. Y luego prolongamos la marca en donde está el número. Ahí está. Y la parte en la que se cruzan las dos rectas, ahí nos genera un punto. Entonces, ese punto nos está indicando, creo que es un poquito más, ¿está? Ese punto nos está indicando que un dato del eje horizontal se relaciona con un dato del eje vertical, justo como tenemos aquí, que observamos que el 1, ya sabemos que a través de la constante y todo eso, está relacionado con el 300. Este punto nos está diciendo lo mismo, que el 1 del eje horizontal se relaciona con el 300 del eje vertical. Ahora vamos con la siguiente fila y el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos con este caso. Empezamos con este valor, es el 2. Entonces, como esta columna corresponde al eje horizontal, ubicamos en el eje horizontal el número. Ahí está, 2. Entonces, de la misma forma, como estamos trabajando con este eje, sobre el eje que estamos trabajando, alineamos la escuadra. Ahí está. Y ahora vamos con el número que tiene asociado, es el 150. Como es, ahora vamos a trabajar con esta columna, el eje correspondiente a esta columna es el eje vertical. Entonces ubicamos el número en ese eje, aquí está, y de la misma forma lo prolongamos. Ahí está. Entonces, de la misma forma, la parte en la que se unan esas líneas, ahí vamos a tener un punto que nos indica que el número 2, como tenemos aquí en la tabla, se relaciona con el 150.
Entonces el número 2 y el 150, aquí la tabla nos está indicando que se están relacionando. Este punto, igual en la gráfica, nos indica que se están relacionando. Vamos con la siguiente fila. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, borro esto. Vamos con esta. Entonces, el primer dato es el 3. Está en la columna 1. La columna 1 corresponde al eje horizontal. Lo buscamos. Ahí está. De nueva cuenta, prolongamos. Y ahora vamos a ver qué número tiene asociado. Tiene el 100, que está en la columna 2. Entonces corresponde al eje vertical. Igual, punto en el que se cruzan, vamos a poner aquí un punto para que sea más grande. Nos está diciendo que un dato del eje horizontal, en este caso el 3, se relaciona con uno del eje vertical, 100, justo como tenemos acá. Ahora vamos con la siguiente fila. Sería esta. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con el 4 en la columna 1 en el eje horizontal. Incluso les pongo aquí para que no se confundan. Eje horizontal, y esta columna va a estar asociada siempre va a ocurrir así. Esta columna va a estar asociada al eje vertical. Entonces prolongamos un dato. Estamos con esta fila. Este dato lo ubicamos en el eje horizontal y lo prolongamos. Y vamos con el dato que tiene asociado, pero ahora en el eje vertical, 75. Aquí no tenemos el 75, tenemos el 50 y tenemos el 100. Cuando esto ocurra, pues tenemos que ubicar el número donde nosotros creemos que esté. El 75 pues es un número que está entre el 50 y el 100 y está a la mitad, entonces más o menos por aquí estaría el 75. Entonces, ya que ubicamos de una forma aproximada donde podría estar el número, antes que nada, si los datos están sobre el eje, pues es bien fácil, nada más los prolongamos. Pero si no, como en este caso, tenemos que imaginar que tenemos una recta numérica y tenemos que ubicar ese número donde más o menos creemos que esté. Entonces el 75 es un número que está a la mitad entre el 50 y el 100. Aquí está el 50 y el 100. Entonces más o menos por ahí estaría el 75. Es un número, les digo, que está a la mitad de estos dos valores. Entonces por eso es que lo ponemos ahí. Y entonces más o menos por ahí está. Igual lo prolongamos. Ahí está. Aquí me falta nada más colocar tantito el 4. Y es lo mismo. El punto en el que se crucen, ese punto nos indica cómo se relaciona. Que aquí nos dice que un dato del eje horizontal se relaciona con uno del vertical. Y ya nada más vamos con la última fila. Con esta. Entonces igual, esta columna corresponde al eje horizontal. Tenemos ahí el 5. Entonces lo buscamos en ese eje. Aquí está. Y lo prolongamos. Ahí está. Y ahora pues vamos con el número que tiene asociado. Es el 60. Ocurre algo similar. No tenemos aquí en el eje vertical el 60. Sin embargo, podemos darnos una idea de por dónde podría estar. Entonces, el 60. Sabemos que el 60 es un número que está entre el 50 y el 100. Pero ahora, en este pequeño fragmento, ¿en qué posición podría estar? Entonces, el 60 es un número que está muy cerca del 50. No está muy alejado del 100. Entonces quiere decir que el 60 más o menos estaría por aquí. Porque en esa parte tenemos un número cercano al 50.
60 de estar cerca del 50, entonces quiere decir que cuando nosotros lo grafiquemos, lo vamos a poner cerca de ese valor. Y de la misma forma que ya sabemos, lo prolongamos. Ahí está. Y ya tenemos el último punto. Y ahora sí, ya lo único que faltaría sería unir esos puntos. Pero observen lo que va a ocurrir aquí. A ver si me sale. Aquí en el hueco. Esa es la gráfica que tenemos. Observen que es completamente diferente a la que habíamos visto con la proporcional directa. Nosotros vimos que la proporcional directa siempre nos salía una línea recta, algo así. Pero en este caso, observen, es una gráfica completamente diferente. Entonces, esto de hacer gráficas ya lo habíamos visto anteriormente. El procedimiento es exactamente el mismo. No importa qué tipo de datos tengamos, el procedimiento es exactamente el mismo. Pero ¿por qué volví a hacer este video tutorial? Porque lo importante que quería que vieran es la forma de la gráfica. Son completamente diferentes. En la proporcional directa, la gráfica nos genera una línea recta. Pero en la proporcional inversa, nos genera esta curva. Ya, para empezar, ya no es una línea recta. Y tampoco es empieza desde cerca del 0 y cada vez va creciendo, ¿no? Aquí al contrario, empieza desde un valor que está muy alto y cada vez va bajando más. Entonces, a este tipo de gráfica, si nosotros la extrapolamos, sería algo así. Sería acercando al eje de este lado, sería acercando al eje vertical, y aquí se iría acercando al eje horizontal. A este tipo de gráfica se le conoce como hipérbola equilátera. Entonces, siempre que grafiquemos datos, esta es otra forma de identificar qué tipo de proporciones. Por si todavía les cuesta trabajo, en los problemas, por ejemplo, si todavía les cuesta trabajo de determinar qué tipo de proporcionalidad es de una tabla, pues pueden hacer la gráfica. Dependiendo de la gráfica que ustedes obtengan, van a tener una línea recta o una hipérbola equilátera. Si es una hipérbola equilátera, se trata de una proporcionalidad inversa. Si tenemos una línea recta, se trata de una proporcionalidad directa. Entonces, bueno, esta figura es junto con la recta, son figuras en las gráficas muy estudiadas, por eso ya se estudian en otras ramas de las matemáticas, ya que tienen muchísimas cosas interesantes. Pero ahorita no la vamos a estudiar, les digo, esa ya corresponde a otra rama. Nada más nos vamos a quedar en eso, en que esta gráfica, pues donde observamos que cada vez se va acercando en esta parte cada vez se va acercando al eje vertical, y aquí se va acercando al eje horizontal, genera esta curva, se le llama hipérbola equilátera. Entonces, la variación proporcional inversa siempre va a tener una hipérbola cuando nosotros grafiquemos los datos. Siempre va a tener una forma parecida a esta. Les digo parecida porque a lo mejor puede haber otro caso donde la gráfica está así. Bueno, dejen con otros colores. Donde va a estar un poquito más pegada a los ejes, así. Pero al final de cuentas sigue siendo una hipérbola. O puede ser que tengan una gráfica que esté muy alejada.
pero sigue siendo una hipérbola. Entonces siempre en las gráficas de variación proporcional inversa nosotros vamos a obtener una hipérbola, siempre. Con el tipo de gráfica nosotros podemos identificar qué tipo de proporción se trata. Esta es para proporción directa y esta para proporción inversa. Entonces era lo que les comentaba ya hace algunos videos tutoriales. En este caso en los datos nos salió una línea recta, pero no siempre nos va a salir una línea recta cuando hablamos de proporción o de estadística. Les había comentado que en aquella ocasión pues nos salió una línea recta y extrapolamos empleando la línea recta, pero va a haber ocasiones en las que nos van a salir otras figuras. En este caso ya tenemos otra figura y entonces esa es la figura que se estudia para esta cosa, bueno, para esta variación proporcional inversa. Entonces siempre dependiendo del tipo de gráfica que nosotros obtengamos se va a estudiar de diferente manera. ¿Qué más podemos decir de la hipérbola equilátera? Es que les digo, esta figura se estudia más ya en una rama que se llama geometría analítica, pero para entender la geometría analítica necesitamos de otros conocimientos previos. Por eso es que no quiero meterme mucho en la hipérbola equilátera. Ya cuando lleguemos a eso, pues ya la estudiaremos a fondo. Pero bueno, lo interesante de la hipérbola equilátera es que observen, lo pueden ver tanto en la tabla, pero como en la gráfica. Observen cómo el cambio de los puntos es muy grande. Por ejemplo, de 300 a 150. Observen cómo los puntos están muy alejados. Pero conforme nos vamos acercando al eje horizontal, la distancia entre los puntos es cada vez más pequeña. Por ejemplo, de aquí de 300 a 150, observen, están muy alejados los puntos, pero cada vez se van acercando más. Por ejemplo, aquí de 150 a 100, luego de 100 a 75, y luego observen estos dos puntos, cada vez son más cercanos. Entonces, va a llegar un momento en el que la gráfica nos va a generar, si nosotros continuáramos graficando, nos va a formar casi una línea recta. Y lo mismo aquí, vamos a tener una línea recta así. Entonces es algo interesante que podemos observar. En la tabla también lo podemos ver. Observen cómo aquí en esta parte, de 300 a 150, pues sí hay muchos números, pero cada vez la diferencia es menor. Por ejemplo, entre 150 y 100 son números más cercanos. 100 y 75 cada vez son más cercanos, y luego 75 y 60 son números relativamente muy cercanos, muy pegaditos. A diferencia, por ejemplo, comparamos el 300 con el 150. Entonces, para que sea más visible, en la gráfica podemos observar cómo los puntos están muy lejanos y luego cada vez se acercan más unos de los otros. Entonces, esa es la ventaja de las gráficas, porque, por ejemplo, a lo mejor en la tabla cuesta un poquito de trabajo ver eso, pero en las gráficas ya podemos ver muchos elementos gráficos y poder analizar de forma más fácil el comportamiento de esa tabla. Entonces ahora vamos a ver el proceso inverso, cómo a partir de la gráfica vamos a obtener la tabla. Entonces, como ven, les digo, esto es lo mismo que habíamos visto en otros videotutoriales. Lo interesante pues es la forma de la gráfica que nosotros obtenemos. Ahí está. Y aquí ya algo así, más o menos. Voy a borrar esto para que ustedes lo vean. De todos modos, lo dejo un ratito, nada más para que verifiquen datos. Ahí está. Bueno, dejamos esto. Entonces, hagan de cuenta que ahora ocurre al revés. Nos dan la gráfica y a partir de la gráfica nos quieren obtener la tabla. Entonces, observando la forma de la gráfica, nosotros podemos ver que se trata de una hipérbola equilátera. Esta forma sabemos que se obtiene para datos que tienen una proporcionalidad inversa. Entonces, les digo, a partir de la gráfica nosotros podemos analizar muchas cosas. Por ejemplo, primero,
observamos la forma, entonces se trata de una proporcionalidad inversa. Si fuera una recta, entonces sería proporción directa. Pero como tenemos una hipérbola, se trata de una proporción inversa. Entonces, empezamos con el primer punto. Alineamos nuestra escuadra con cada uno de los ejes y vemos en qué posición cae ese punto. Ahí está. Y en este caso, bueno, ya tenemos la posición en la que cae en el eje vertical. Nos falta ver en dónde cae en el eje horizontal. Ahí está, entonces alineamos nuestra escuadra con cada uno de los ejes y el otro lado debe ir del eje al punto de la gráfica. Ahí está. Y entonces, ahí me fui un poquito chueco. Entonces, los números que esté uniendo ese punto son los números correspondientes a la tabla. Entonces el eje horizontal, recordemos que siempre corresponde a la columna 1. Entonces aquí iría el 1. Y el eje vertical, corresponde a la columna 2. Entonces ahí va el número que tiene asociado. En este caso, 300. Entonces ya tenemos la primer pareja de números. Vamos con la siguiente fila correspondiente al siguiente punto. Entonces igual, pueden empezar con el eje que ustedes quieran, no hay problema. Entonces vamos ahora a empezar con el eje horizontal. Alineemos nuestra escuadra con el eje que vamos a trabajar. Y el otro lado debe ir del eje al punto. Ahí está. Y ahora ya trabajamos con un eje, nos vamos con el otro. Igual, lo alineamos la escuadra con el eje y el otro lado tiene que ir del eje al punto. Ahí está. Y entonces, si las dos líneas coinciden con el punto, quiere decir que ya tenemos los números que ese punto está tratando de unir. En este caso es el 2 del eje horizontal con el 150 del eje vertical. Entonces lo escribimos. El 2 está en el eje horizontal, como aquí nos indica, corresponde a la columna 1. Y el 150 está en el eje vertical, corresponde a la columna 2, justo como tenemos aquí. Entonces recuerden que cada uno de los puntos nos indica que está relacionado un número del eje horizontal con un número del eje vertical. Ya nosotros habíamos visto anteriormente que cada pareja de números está relacionado mediante la constante de proporcionalidad. Vamos con el tercer punto. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Les digo, pueden empezar con el eje que ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar ahora con el vertical. Lo alineamos con nuestra escuadra y el otro lado debe ir del eje con el que estamos trabajando al punto que nos interesa. En este caso es este. Ahí está. Y ahora nos vamos al otro eje y hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Y si las dos líneas coinciden con el punto, pues quiere decir que ya hemos encontrado los valores que están relacionados. En este caso el punto nos indica que el 3 del eje horizontal está relacionado con el 100 del eje vertical. ¿Qué sería aquí? 3. El eje horizontal, como aquí les escribí, está en la columna 1. Y el eje vertical está en la columna 2. Entonces en el eje vertical llegamos a 100. Ahí está. Ahora
va a unir al eje con el punto que nos interesa. Lo mismo hacemos con el otro eje. Ahí está. Entonces alineamos la escuadra con el eje que estamos trabajando y el otro lado va a ir del eje al punto que nos interesa. En este caso, observen cómo, bueno, el punto para empezar nos está diciendo que un valor del eje horizontal se relaciona con uno del vertical. En este caso aquí para el 4 no hay problema, pero para esta parte, para el eje vertical, no tenemos un número exacto. Entonces, dependiendo de la posición en la que caiga esa línea, tenemos que determinar un valor aproximado que podría estar ahí. Por ejemplo, aquí necesitamos un valor que esté entre el 50 y el 100, pero si se dan cuenta, esta línea como que está un poquito más abajo de la mitad. Entonces, dependiendo de la posición, determinamos un número que esté entre el 50 y el 100. En este caso sería, no sé, 73. Y entonces el punto está relacionando el 4 con el 73. Entonces escribimos los datos. Aquí el 4 está en el eje horizontal y el 73 está en el eje vertical. Entonces la columna 2 corresponde al eje vertical. Ahora, ojo, antes de que empiecen a criticar, porque luego hay muchos que se han metido a criticar y ni siquiera han visto 3 minutos del video. Aquí, sí, ya sé que este resultado es 75, pero eso es porque ya teníamos la tabla antes. Pero les digo, supónganse que no tenemos la tabla y que nos piden encontrar los valores a partir de la gráfica. Entonces, muchas veces va a ocurrir esto. Como no tenemos aquí un número exacto, va a haber ocasiones en las que la línea no va a caer en un número exacto. Entonces nosotros tenemos que encontrar un valor que creemos que esté ahí. Entonces, ahí nada me asegura que está el 75. Entonces yo estoy dando un valor que posiblemente podría estar ahí. Les digo, nosotros ya sabemos que es 75 porque ya lo teníamos de la tabla. Pero supónganse que no tenemos la tabla, entonces tenemos que determinar un valor. Por esa razón yo estoy poniendo 73, porque no estoy considerando que ya tenemos la tabla, sino que estoy considerando que nosotros tenemos únicamente la gráfica y que a partir de la gráfica debemos determinar la tabla. Entonces, siempre va a ocurrir así. Dejen quitar esta. Siempre va a ocurrir así. Cuando nosotros querramos obtener la tabla a partir de la gráfica, cuando una línea caiga en un número, cuando no caiga en un número exacto, sino caiga en un espacio intermedio, si tenemos suerte, vamos a poder determinar el número exacto que está ahí. Pero si no, muchas veces vamos a determinar un número aproximado y no siempre va a ser el número exacto. Entonces eso es lo que quiero ilustrar con este caso. Por esa razón es que puse 73 y no 75, porque lo que estoy haciendo es determinar el número posible que podría estar ahí, no el número exacto. Entonces, les digo porque, muchas veces sí en los videos se han metido a criticar. Por ejemplo, ya ven que luego digo cosas como 2 más 3 es igual a 7, por decir algo. Pero les explico el por qué puse eso. Y muchas personas dicen, que no sabe sumar, que no sé qué, como que 2 más 3 es 7. O sea, eso quiere decir que no vieron ni siquiera el video, que nada más vieron un fragmento, vieron esto y ya se pueden criticar sin saber el por qué lo puse. Entonces por esas razones que les estoy haciendo esa aclaración. Y bueno, ya vamos con el último punto, que va a ocurrir algo similar a ese punto. Entonces, lo hacemos igual que como hemos hecho con todos estos puntos. Vamos con esta última fila que corresponde a este punto. Si se dan cuenta, lo interesante es que cada punto corresponde a una fila. Por ejemplo, este punto es de esta fila, este punto de esta fila, de esta fila y así sucesivamente. Entonces hagan de cuenta que es como si aquí tuviéramos nuestra tabla
pero en vez de tenerla por filas, la tenemos por puntos. Entonces aquí está el último punto, hacemos lo mismo. Ahí está. Entonces alineamos nuestra escuadra con los ejes que vamos a trabajar, y el otro lado, con el otro lado trazamos una línea que viene del eje al punto. Vamos con el otro. Más o menos sería por allá, por ahí. Creo que era un poquito más arriba. Entonces, es que como mi escuadra no llega hasta el punto, por eso ahí yo tengo un poquito de problemas. Ahí está. Nada más quito las líneas que me estorban. Y observamos cuáles son los números que están uniendo a ese punto. En este caso es el 5, y en este caso un número desconocido, no sabemos cuál es. Entonces, de la misma forma, tenemos que darnos una idea aproximada de qué número podría ser. Entonces, veamos eso no, si se dan cuenta, la marca cayó cerca del 50. Entonces debe ser un número cercano al 50. Quizá podría ser, no sé, 55. Entonces, como está muy cerca del 50, vamos a decir un número que esté muy cercano y aproximado. No tenemos un número exacto. Entonces tenemos que buscar un número que sea aproximado dependiendo de la posición en la que caiga. Como aquí cayó muy cerca del 50, entonces yo puedo decir números que estén cerca del 50. Podría ser 55, 56, 57. Ya que tenemos los números que están asociando al punto, los escribimos en la tabla. Entonces aquí tenemos el 5. Y luego está asociado al eje vertical con el 55. El eje vertical corresponde a esta columna, que sería aquí. Ahora, les digo lo mismo que en esta fila. Ya sé que el número aquí es 60. Nada más que ahora, les digo, no estoy considerando que ya conocemos los datos, sino que es como si no conociéramos los datos, y entonces pues, no podemos saber el número exacto. Entonces por eso yo estoy dando un valor aproximado. Y entonces ya tenemos nuestra tabla. Para verificar que todos los datos son correctos, pues podemos calcular la constante de proporcionalidad. Para calcular la constante de proporcionalidad, en este caso la proporcionalidad inversa, utilizamos la siguiente fórmula. K es igual a B2 por B1. Entonces tenemos que multiplicar los valores para poder obtener la constante. Entonces vamos a empezar aquí. K es igual a B2 para la fila 1. Recordemos, ya borro esto. Aquí sería B1 y aquí sería B2. Entonces B2, 300 por B1 sería 1, es igual a 300. Entonces la constante de proporcionalidad para esta fila es 300. La constante, recuerden que es el número que nos indica cómo están relacionados. Vamos con la segunda fila. K es igual a B2, estamos con esta fila, B2 150 por B1 por 2, y esto es igual a 150 por 2 nos da 300. Entonces la constante de proporcionalidad que relaciona a los datos de esta fila es 300. Vamos con la tercera fila, con esto. B2 para la tercera fila es 100 por B1 es 3, y esto es igual a 300. Entonces la constante de proporcionalidad aquí es 300. Vamos con la cuarta fila, en donde sí tuvimos un
pequeño problema porque no sabemos el valor exacto. Entonces K es igual a B2, que es 73, por B1, que es 4. Realizamos la operación, 73 por 4, y tenemos 292. Entonces esta es una pequeña desventaja de las gráficas, que cuando nosotros no tenemos el valor exacto, puede haber variaciones al momento de calcular la constante. Sin embargo, observamos que cuando calculamos la constante de proporcionalidad tenemos un número cercano. Entonces sí podemos considerar ese valor como uno aproximado, ya que al calcular la constante de proporcionalidad nos da un valor cercano a todos los demás. Entonces esa es la forma de determinar que ese valor pues es posiblemente correcto, porque tenemos de constante un valor cercano a los demás. Vamos con la última constante, para la última fila, para esta. B2 es igual a 55 por B1, que es igual a 5, y eso es igual a 275. Entonces aquí su constante es 275. De la misma forma, tuvimos una constante aparentemente diferente, pero les digo, eso se debe al error que tuvimos aquí, que no conocemos el valor exacto. Entonces cuando calculamos la constante, como dimos un valor aproximado, pues va a modificar los resultados. Pero de igual forma, observen cómo este número está muy cercano al 300. Entonces quiere decir que si es que por ahí anda el valor real, y que por lo tanto sí podemos considerarlo. Entonces quiere decir que efectivamente, si todas las constantes de proporcionalidad son parecidas o muy cercanas, quiere decir que los valores que nosotros obtuvimos de la gráfica son correctos. Y ahora, ¿por qué les digo esto de la constante? De que aunque no tenemos valores exactos, tenemos valores cercanos, es aceptable. Porque ustedes recordarán, dejen borro todo esto, ustedes recordarán que les había comentado cuando vimos gráficas de proporción directa, que muchas veces cuando nosotros trazamos la línea, en realidad los puntos no están sobre la línea. Cuando nosotros obtenemos un conjunto de datos, sería muy bonito que estuviera así, que todos los puntos estuvieran sobre la línea. No, en la realidad, cuando los puntos están así, nosotros tratamos de ajustarlos a una línea, de tal forma que estén lo más unidos posibles. Entonces, algo similar va a ocurrir aquí. El caso más bonito es cuando dos puntos nos formen esa hipérbola. Pero ya en la vida real, los puntos están alrededor de la hipérbola. Y entonces, mediante varios trucos matemáticos, nosotros tratamos de construir una hipérbola para que podamos trabajar los datos de una mejor manera. Tratamos de acercarlos a la figura más cercana, aunque los puntos no estén sobre esa gráfica, para que sí podamos estudiar su comportamiento, su forma, obtener valores aproximados. Entonces, por esas razones que también les puse esto, porque en la vida real así ocurre. No crean que, bueno, o sea, sí va a haber casos en donde la constante K sea igual, pero va a haber casos como estos en donde la constante K nos vaya a salir valores diferentes. Pero lo importante de esto es que si nos salen valores diferentes pero muy cercanos entre sí, entonces sí podemos considerarlo como una gráfica de variación proporcional inversa, como una hipérbola. Entonces, pero esto les digo, esto ya se estudia más a fondo. Dependiendo de cómo salgan los puntos, nosotros construimos una línea que pase por todos esos puntos. O en este caso, si todos los puntos forman nos generan ahí por ahí una hipérbola, entonces nosotros mediante varias herramientas matemáticas construimos una hipérbola que pase cerca de todos esos puntos.
Entonces nosotros vimos los casos fáciles, en donde los puntos están sobre la línea o sobre la hipérbola, pero les digo, ya en la vida real, los puntos van a estar alrededor de la gráfica. Y entonces con herramientas matemáticas que nosotros vemos, ya se pueden, obtenemos esa línea o esa hipérbola, aunque los puntos estén un poquito, no mucho, un poquito alejados. Entonces, dependiendo de la forma que veamos en los puntos, construimos una u otra gráfica. Entonces, también por esa razón fue que aquí les di valores diferentes, para que vieran estos casos. Les digo para que no digan, pero es que aquí es 75. O sea, en la tabla original sí, pero ahorita estamos considerando que no teníamos la tabla. Entonces, no sabemos los valores exactos. Entonces, por eso fue que di estos valores aproximados para darnos una idea de todo esto. Entonces, esto es todo lo referente a gráficas de variación proporcional inversa. Como ven, es exactamente lo mismo que habíamos visto con la proporción directa. La única diferencia es, primero, la forma en la que van creciendo los datos y del otro lado van disminuyendo. Y segundo, la gráfica que tenemos, que en este caso no es de una línea recta, sino de una hipérbola equilátera. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Creo que después de todo el video tutorial sí quedó muy largo. Bueno, no tan largo, sino un poquito largo. Pero pues es que quería también explicar, dar la mayor explicación posible. El proceso de graficar, bueno, de construir la gráfica, pues ese ya lo sabemos, no hay tanto problema. Lo interesante es ver la forma de la gráfica, qué ocurre cuando tenemos valores intermedios o cosas así. Entonces, este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Es muy parecido al anterior. Entonces, un conjunto de personas se reúnen para pintar una escuela. 2 personas van a tardar 600 minutos, 3 personas tardarían 400 minutos, 5 personas tardarían en pintar la escuela únicamente 240 minutos, 6 personas tardarían 200 minutos y 10 personas 120 minutos. Entonces, construir la gráfica de variación proporcional inversa de este conjunto de datos, ver la forma que tiene. Y ya después, si ustedes quieren, pues pueden hacer el proceso inverso. A partir de la gráfica obtener la tabla, mediante el cálculo de la constante de proporcionalidad, pues verificar que los valores que obtuvieron sean correctos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.